Hace algunos meses tuve un sueño un tanto extraño, en el que aparecía una chica que jamás he visto en mi vida. Daba la impresión de estar muy deprimida, y había hecho un grafiti enorme en una pared de la parte más linda de la ciudad. El dibujo parecía transmitir mucho del dolor que ella sentía. Me dio bastante lástima, así que me acerqué y le dije: «Entiendo perfectamente lo que sientes, pero no debes molestar a los demás. No está bien». Ella me respondió: «Es lo único que puedo hacer, y debo hacerlo ahora, mientras estoy viva». Al despertar sentí muchísima tristeza, porque no creía poder hacer nada con el dolor que yo sentía en esos días. Ahora ha disminuido un poco y por ello decidí comenzar con estos videos. En general, cuando estuve atravesando la parte más severa de mi depresión, no sentía prácticamente nada de entusiasmo hacia ninguna actividad, ni siquiera por la lectura, que es lo que más me agrada, porque no podía concentrarme. Por cada línea en la que intentaba fijar mi atención, me inundaban 10 o más pensamientos excesivamente dolorosos y terminaba casi siempre llorando. Curiosamente, el estar en cama hacía que disminuyese un poco el dolor, pero cualquier cambio, por pequeño que sea, por ejemplo cuando sentía hambre o tenía que ir al baño, hacía que tenga conciencia de la realidad, y eso era ya de por sí muy doloroso. Por ello es que casi no hablaba con nadie, para no percibir el mundo, pues me causaba mucho sufrimiento. No crean que se deba a una inteligencia mediocre o a falta de voluntad. Varias personas excepcionales han acabado con su vida debido a la depresión. Sylvia Plath, Virginia Woolf, Osamu Dazai, Akutagawa, Kurt Cobain, por decir solo algunos. Y no tengo idea de cómo se miden la fuerza de voluntad y la inteligencia si no es por la creación artística extraordinaria. En estos últimos meses mi estado de ánimo ha mejorado algo. Tal vez no lo suficiente como para decir que estoy estable, pero al menos ya puedo concentrarme, leer y escribir un poco. Así que pensé en traerles un cuento que ilustra con una genialidad incomparable cómo se siente alguien con una depresión severa y que no encuentra el modo de expresar, de transmitir lo que siente, ni siquiera a las personas que considera más cercanas. El cuento se llama La caricia más profunda, del escritor argentino Julio Cortázar. Espero que lo aprecien. En su casa no le decían nada, pero cada vez le extrañaba más que no se hubiesen dado cuenta. Al principio podía pasar inadvertido, y él mismo pensaba que la alucinación o lo que fuera no iba a durar mucho, pero ahora que ya caminaba metido en la tierra hasta los codos, no podía ser que sus padres y sus hermanas no lo vieran y tomaran alguna decisión. Cierto que hasta entonces no había tenido la menor dificultad para moverse, y aunque eso parecía lo más extraño de todo, en el fondo lo que a él lo dejaba pensativo era que sus padres y sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados metido hasta los codos en la tierra. Ya en esos primeros tiempos no se animaba a preguntarle a su familia, y ni siquiera a un desconocido de la calle si le notaban alguna cosa rara. A nadie le gusta que lo miren furtivamente y después piensen que está loco. Parecía obvio que solo él notaba cómo se iba hundiendo cada vez más, pero lo insoportable, y por eso mismo lo más difícil de decirle a otro, era admitir que hubiera más testigos de esa lenta sumersión. Las primeras horas en que había podido analizar despacio lo que le estaba sucediendo, a salvo en su cama, las dedicó a asombrarse de esa inconcebible alienación frente a su madre, su novia y sus hermanas. Su novia, por ejemplo, ¿cómo no se daba cuenta, por la presión de su mano en el codo, que él tenía varios centímetros menos de estatura? Ahora estaba obligado a empinarse para besarla cuando se despedían en una esquina, y en ese momento en que sus pies se enderezaban, sentía palpablemente que se hundía un poco más, que resbalaba más fácilmente hacia lo hondo, y por eso la besaba lo menos posible, y se despedía con una frase amable y liviana que la desconcertaba un poco. Acabó por admitir que su novia debía ser muy tonta para no quedarse de una pieza y protestar por ese frívolo tratamiento. En cuanto a sus hermanas, que nunca lo habían querido, tenían una oportunidad única para humillarlo ahora que apenas les llegaba al hombro, y sin embargo, seguían tratándolo con esa irónica amabilidad que siempre habían creído tan espiritual. Nunca pensó demasiado en la ceguera de sus padres, porque de alguna manera siempre habían estado ciegos para con sus hijos, pero el resto de la familia, los colegas, Buenos Aires, seguían ahí y lo veían. Renunció al sombrero para no tener que colgarlo en la percha de la oficina. Fue hallando una solución para cada problema, modificándolas a medida que seguía hundiéndose en la tierra, pero cuando le llegó a los codos, sintió que había agotado sus recursos y que de alguna manera sería necesario pedir auxilio a alguien. Llevaba ya una semana en cama fingiendo una gripe. Había conseguido que su madre se ocupara todo el tiempo de él y que sus hermanas le instalaran el televisor a los pies. El cuarto de baño estaba al lado, pero por las dudas solo se levantaba cuando no había nadie cerca.
Después de esos días en que la cama, balsa de náufragos, lo mantenía enteramente a flote, le hubiera resultado más inconcebible que nunca ver entrar a su padre y que no se diera cuenta de que apenas le asomaba el tronco del piso y que para llegar al vaso donde se ponían los cepillos de los dientes tenía que encaramarse al bidé o al inodoro. Por eso se quedaba en cama cuando sabía que iba a entrar alguien, y desde ahí telefoneaba a su novia para tranquilizarla. Imaginaba de ratos, como en una ilusión infantil, un sistema de camas comunicantes que le permitieran pasar de la suya a esa otra donde lo esperaría su novia, y de ahí a una cama en la oficina, y otra en el cine y en el café. Un puente de camas por encima de la tierra de Buenos Aires. Nunca se hundiría del todo en esa tierra, mientras con ayuda de las manos pudiera treparse a una cama y simular una bronquitis. Pero al día siguiente se vio obligado a hacer la prueba, porque no podía seguir faltando a la oficina. Lavarse los dientes, afeitarse, fueron operaciones arduas porque el solo hecho de alcanzar el borde del bidé y trepar a fuerza de brazos lo dejó extenuado. En su casa el desayuno se tomaba colectivamente, pero por suerte su silla tenía 2 barrotes que le sirvieron de apoyo para encaramarse lo más rápidamente posible. Sus hermanas leían Clarín con la atención propia de todo lector de tan patriótico matutino, pero su madre lo miró un momento y lo encontró un poco pálido por los días de cama y la falta de aire puro. Su padre le dijo que era la misma de siempre y que lo echaba a perder con sus mimos. Se fijó en que había 2 mermeladas diferentes en la mesa. Se iba distrayendo con algunas noticias y observaciones, y cuando todos se levantaron para ir a sus empleos, él estaba todavía en la etapa anterior a la pesadilla, acostumbrado a hundirse solamente hasta la cintura. De golpe vio muy de cerca los zapatos de su padre, que pasaban rozándole la cabeza y salían al patio. Se refugió debajo de la mesa para evitar las sandalias de una de sus hermanas, que levantaba el mantel, y trató de serenarse. ¿Se te cayó algo?, le preguntó su madre. Los cigarrillos, dijo él, alejándose lo más posible de las sandalias y las zapatillas que seguían dando vueltas alrededor de la mesa. En el patio había hormigas y un pedazo de vidrio que estuvo a punto de cortarle la mejilla. Se volvió rápidamente a su cuarto y se trepó a la cama justo cuando sonaba el teléfono. Era su novia que preguntaba si seguía bien y si se encontrarían esa tarde. Estaba tan perturbado que no pudo ordenar sus ideas a tiempo, y cuando recordó, ya la había citado a las 6 en la esquina de siempre, para ir al cine o al hotel, según les pareciera en el momento. Se tapó la cabeza con la almohada y se durmió. Ni siquiera él se escuchó llorar en sueños. A las 6 menos cuarto se vistió sentado al borde de la cama, y aprovechando que no había nadie a la vista, cruzó el patio lo más lejos posible de donde dormía el gato. Cuando estuvo en la calle, le costó hacerse la idea de que los innumerables pares de zapatos que le pasaban a la altura de los ojos no iban a golpearlo y a pisotearlo, puesto que para los dueños de esos zapatos, él no parecía estar allí donde estaba. Le dolía el cuello de tanto alzar la cabeza para distinguir algo más que los zapatos de los transeúntes, y al final, el dolor se convirtió en un calambre tan agudo que tuvo que renunciar. Por suerte conocía bien los diferentes zapatos y sandalias de su novia, porque entre otras cosas, le había ayudado muchas veces a quitárselos, de modo que cuando vio venir los zapatos verdes, no tuvo más que sonreír y escuchar atentamente lo que fuera ella decirle, para responder a su vez con la mayor naturalidad posible. Pero su novia no decía nada esa tarde, cosa bien extraña en ella. Los zapatos verdes se habían inmovilizado a medio metro de sus ojos, y aunque no sabía por qué, tuvo la impresión de que su novia estaba como esperando. En todo caso, el zapato derecho se había movido un poco hacia adentro, mientras el otro sostenía el peso del cuerpo. Después hubo un cambio. El zapato derecho se abrió hacia afuera, mientras el izquierdo se afirmaba en el suelo. «¡Qué calor ha hecho todo el día!», dijo él, para abrir la conversación. Su novia no le contestó, y quizá por eso, solo en ese momento, mientras esperaba una respuesta trivial como su frase, se dio cuenta del silencio. Todo el bullicio de la calle, de los tacos golpeando en las baldosas hasta un segundo antes, de golpe nada. Se quedó esperando un poco y los zapatos verdes avanzaron levemente y volvieron a inmovilizarse. Las suelas estaban ligeramente gastadas. Su pobre novia tenía un empleo mal remunerado. Enternecido, queriendo hacer algo que le probara su cariño, rascó con 2 dedos la suela más estropeada, la del zapato izquierdo. Su novia no se movió, como si siguiera esperando absurdamente su llegada. Con un dolor insoportable pudo todavía alzar la cabeza para buscar el rostro de su novia, pero solo vio las suelas de los zapatos a tal distancia que ya ni siquiera se notaban las imperfecciones. Estiró un brazo y luego el otro, tratando de acariciar esas suelas que tanto decían de la existencia de su pobre novia. Con la mano izquierda alcanzó a rozarlas, pero ya la derecha no llegaba, y después ninguna de las dos. Y ella, por supuesto, seguía esperando.
Este no es un mensaje para las personas que tengan depresión. Ellas saben exactamente cómo se siente. Este es un mensaje para todos los demás. Lo que sostiene y permite la recuperación de alguien con una depresión seria son ustedes, los demás, la comunidad, los amigos, la familia. Si hay alguna posibilidad de mejoría, aunque sea leve, porque la hay, es gracias a ello. Una persona que está completamente en el pozo no tiene opción sin ayuda. Y es terriblemente cruel, vil e infame intentar exigirle más de lo que ya soporta. Con eso, solo lograrán que explote, que se loque o que termine saltando de un edificio. Las personas que están bien, entre comillas, porque yo creo que nadie lo está absolutamente, pero quienes están un poco más arriba en el hoyo, pueden hacer algo, pueden dar un poquito. No se necesita demasiado. A veces solo es tiempo y atención. Prestar atención a lo que les dicen quienes están deprimidos. Eso ya es muchísimo. Recuerden a Beckett cuando creía ver a Godot a lo lejos. El aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Tal vez la próxima pandemia sea esta. Ya no hay un sentido último y los sucedáneos no parecen estar surtiendo efecto. Así que solo nos tenemos a nosotros, a la especie humana. Por favor, escuchen y presten atención a quienes están cerca a ustedes. Tal vez así puedan comprender desde qué profundidad los están viendo. Hola, si te ha gustado el vídeo, agradecería que le des like y te suscribas. De ese modo podré seguir trayendo historias interesantes. Un gusto y que vaya bien.